en un string. Los acumuladores en los DT son string. Y ese string, ese AC, después lo pasamos a que se convierta en entero, pues obviamente, porque ese es un string, no es un número. Y ese número convertido es el que devolvemos, ¿no? Lo que está atrás de mí es un número y vale X. En este ejemplo, ya el número que está atrás de mí, el token que está atrás de mí es un número y vale 845, no el string 845. Todos sabemos esa diferencia. Muy bien. Y lo que sigue ya son algo sencillo, ¿no? Si es EOF, devolvemos el token fin, que el token fin no tiene atributos. Como estamos trabajando con atributos, todos los tokens que devolvemos son con atributos. Y por otro error, ¿no? Que esto es un copy. Número 4, lo que está atrás de mí es un error. Listo. De ahí lo tenemos el DT que reconoce reconoce los números, ¿no? Los números enteros. Preguntas, consultas, dudas. Bueno, entonces fíjense el uso de las acciones semánticas, cómo son tan interesantes. Jóvenes, el diagrama de transiciones es una herramienta de diseño, ¿sí? Entonces, el diagrama de transición es un diseño para ver cómo se van a reconocer los caracteres. Lo vamos a ver más adelante, que yo siempre digo, ¿no? Los ingenieros hacen el diseño. Y el programador es el que hace, digamos, lo programa el DT, digamos, ¿no? Cualquiera puede programar un DT, lo van a ver lo más aburrido del mundo, programar un diagrama de transiciones. Muy, muy aburrido. Lo que manda es el dibujo, el grafo que ven ahí, se llama diagramas de Moore, se llama lo que ven ahí, grafo de estados. El grafo de estado es la clave, es el DT, el grafo de estado. O sea, el dibujo que ustedes ven en la pizarra. Y la implementación, o sea, escribirlo, el código es lo más sencillo y aburrido del mundo. Entonces, yo digo, ¿no? Siempre me pongo esta idea que cuando hay grupos, en el caso nuestro no tenemos grupos, pero cuando hay grupos de desarrollo, yo digo que al más flojo le dejan la tarea de que lo programe el DT. Porque, claro, solamente va a seguir el diagrama de transiciones. Hay una exageración aquí por parte mía, pero creo que no está de más de decirle al programador, digamos, que defina una variable AC del tipo string y que al final, digamos, todavía le damos la instrucción Java, ¿no? Que tiene que ejecutarse, ¿no? Mayormente se escribe un pseudocódigo en las acciones semánticas, pero yo prefiero hacerlo en un lenguaje conocido por ustedes, ¿no? En este caso Java o C, lo pueden ver. Entonces, ¿qué hago? Simplemente vamos acumulando todos los dígitos en la variable AC y al final esa variable AC, que es un string, la convertimos a un entero, ¿no? Y ese va a ser el atributo del token, ¿no? Como dice parse to in o como se llame, ¿no? Como se llama en el lenguaje de su preferencia, ¿no? Que estén haciendo ustedes. Muy bien, ¿algo más? ¿Qué más? Está bien. Hagamos otro ejercicio y van a ver que simplemente es ir acumulando los caracteres que le pertenecen al token, ¿no? En este caso al num, que voy a acumular solamente los dígitos, ¿no? Donde vea dígito digo AC igual a C más CC. Ahí lo comienzo lo voy acumulando. Veamos esta otra que está con los identificadores, ¿no? Los identificadores también los identificadores tienen este pequeño detalle, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre el reconocimiento de los identificadores. Recordemos que los identificadores, ellos residen en una tabla de símbolos, ¿no? Entonces, recordemos que los ID, o sea, son recuerden que son los ID, son las palabras, ¿no? Que definen un programador para definir variables, procedimientos, clases, ¿no? Nombres de procedimientos, nombres de funciones, nombre de clases, esos son los identificadores. Entonces recordemos que los ID sería que no. Recordemos que los identificadores se almacenan
se almacena en una tabla, ¿no? Tabla de símbolos. En una tabla de símbolos. En este caso la vamos a llamar, vamos a llamar TS-IT, vamos a llamar. Tabla de símbolos identificadores. Claro, ellos tienen, estamos en un comentario, solamente estamos recordando, ¿no? Esta es la TSID. Entonces aquí se almacenan los identificadores, tienen un nombre y otros datos, ¿no? Otros datos que se necesitan. Y estos tienen una posición. Es como un vector, digamos, ¿no? Posición 0, posición 1. Digamos, aquí está la variable X. Digamos. Aquí está el procedimiento factorial, digamos. ¿no? Aquí está el nombre y aquí están otros datos que le corresponden. Esta es su posición, si quieren, índice, ¿no? Una posición donde se encuentran los identificadores. Por ejemplo, la posición de X, la posición de X es 0. La posición de fax es 1, ¿no? Y así. Claro, he hecho una tabla de identificadores de 2 identificadores. Puede tener mucho, ¿no? Normalmente en un programa hay 100 identificadores. 100 identificadores. Muy bien. ¿Qué más? Eso sería. Entonces, en la TSID, en la tabla, porque esto lo ofrece la tabla. Vamos a usarlo como ejemplo. En la tabla de identificadores, en la tabla de símbolos identificadores, hay una función, o sea, en su clase, ¿no? En su clase. Hay una función, TSID, aparece un 0 esto. TSID. Hay una función, le damos su declaración, int existe, ¿no? Así le decimos. Y aquí le pasamos el nombre del identificador, digamos string, por hacer un espacio de poner s. ¿Qué hace esta función? La cual devuelve, ¿qué cosa? Menos 1, si el ID no existe. Si el ID no existe. Entonces, en la función existe, me dice, existe la variable X, y ella me dice, en vez de decirme true, false, me da más información. A este tipo de funciones se le dice fetch, ¿no? Porque trae también los datos. Y la posición del ID sí existe. La posición del ID sí existe. A ver, no lo entiendo. Por ejemplo, usemos, digamos, usemos la función anterior. Entonces, si yo le digo, perdón, en la tabla anterior, yo le digo, existe TSID, existe fact, entonces ella me devuelve 1, ¿Por qué? Porque fact está en la posición 1. Entonces ella me dice return 1. No me dice todos los datos, porque con ese 1 recuerden que es el atributo del identificador para que yo pueda ir a la tabla y averiguar qué es. Y también dice, ¿qué pasa si no existe? Existe el identificador pila, digamos, ¿no? Y él me dice, no existe. Me devuelve menos 1. ¿Sí? Entonces, con menos 1 me dice, oye, no existe. No existe en la tabla ese que está ahí. Y porque tengo espacio en la pizarra, lo pongo ahí. ¿Existe el X? Y ya me dice, sí, existe. Y está en la posición 0. ¿Se entendió la funcioncita esa? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero, es como si fuera un array, ¿no? Directamente. Claro, como si fuera un arreglo en la tabla, ¿no? Obviamente lo implementan en una lista, ¿no? Ellos, una lista.
o en una estructura que se llama display, ¿no? Una estructura muy compleja, pero sigue siendo una posición nada más, ¿no? Obviamente también son punteros, ¿no? Pero esa es otra historia. Aquí facilito, lo vemos como un arreglo, y él me dice en qué posición, en qué índice, ¿no? Si lo ve como un vector, en qué índice se encuentra el identificador. Si no existe, me dice -1, ¿sí? El -1 va en los números enteros como decir null, digamos, ¿no? Es como decir no existe, no aplica, o lo que ustedes quieran llamarlo. Esa es la funcióncita. No es una función que me dice true false, sino que me da más información. Me dice en qué posición se encuentra el identificador, ¿sí? Y si no existe, me da -1, o sea, me da un valor absurdo, ¿no? No existe un índice -1, pues obviamente. Empiezan en 0. Entonces, por eso me da un valor absurdo, ¿no? Que es el -1. Muy bien. Sabiendo esto, podemos nosotros realizar un diagrama de transiciones que reconozca los identificadores con su atributo. Entonces, sabiendo esto, realizar, o sea, dibujar un DT, digamos, ¿no? Dibujar un diagrama de transiciones, que reconozca los identificadores con su atributo. Identificadores con su atributo. Entonces queremos reconocer los identificadores con su atributo. Es muy fácil, bueno, vamos a hacer lo mismo, acumular cada uno de los caracteres del identificador, y después vamos a llamar a esta función existe, que está en la tabla. Porque esta función existe está hecha para el compilador, no está hecha para nada más. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reconocer los identificadores que empiezan con letras y tienen combinación de letras y dígitos. Entonces, veámoslo. ¿Cómo sería? Comencemos entonces, una vez más, string AC. Después vamos a ver que este AC lo vamos a tener como campo de la clase, analyx, ¿sí? Ahí lo tengo en el brillo, así que poner aquí. Si es espacio, el viejo truco del espacio. Ahora, ellos empiezan con letra. Empiezan con letra. Si el CC es una letra, entonces es la primera, ¿no? Es la primera, hacemos la primera acumulación, o sea, AC igual a CC, la primera letra del identificador. Ahora, ¿qué pasa si tenemos esto? Bueno, ¿qué pasa si el CC es una letra o un dígito? Claro, recuerden que puede ser, si empieza con letra, después puede venir una combinación de letras y dígitos, ¿no? A, B, C, 8, C. Este es un identificador. Entonces, letra o dígito, entonces ahí acumulamos. Decimos AC igual a C más CC. Acumulamos. Entonces, acumulamos los caracteres del token, así de simple. Y por otro, ya lo habremos reconocido, ¿no? Número 2. Bueno, esto que sigue, si es EOF, reconozco el token fin. Y si es otro, me reconozco un error, ¿no? Para evitar que el DT se me cuelgue, ¿no? Error. Ahí está. Ahí lo tenemos. El diagrama de transiciones. Ahora, en el estado 2 ya tengo un identificador, pero tengo que dar como atributo la posición donde está él. ¿Lo perdí o no? ¿Qué voy a hacer? ¿Se perdieron o no? Lo que he acumulado en la variable, en el string AC, porque ahí está el identificador, digamos, el identificador es fact, digamos, no importa si tenga dígito o no. Si es fact, entonces ese fact está en la variable AC, ¿no? Está en la variable AC. Muy sencillo, sí. Entonces, este es la síntesis muy rápidamente. Se lo puede seguir.
digamos, aquí está lo que le decía, ¿no? Aquí está fact, digamos, acá, ¿no? Aquí queda otro carácter cualquiera, igual. Entonces, estamos aquí, cuando llega el estado 2, jóvenes, cuando llega el estado 2, el, 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 el cabezal siempre está un carácter más allá del token, uno y solo uno, ¿no? Más allá del token. Y la variable AC, ustedes lo pueden seguir, tiene fact. Claro, ahí hemos acumulado, cada uno de los caracteres del identificador lo hemos ido acumulando. Entonces, AC vale fact, ¿no? Vale fact. Ahora, lo que tengo que, como el atributo de un identificador es la posición en tabla de símbolos, llamamos a la función existe. Y la función existe se encarga de eso. Si existe, el identificador me da la posición. Y si no existe, me da -1. Justo el atributo, la función existe me da el atributo del identificador. Espero que está por un ratito. Existe AC. Entonces, esta es mi acción semántica. Yo la pongo entre paréntesis. La puedo poner entre llaves también, claro que sí. Y digo, lo que está atrás de mí es un ID. Y se encuentra en la posición P de la tabla de símbolos. Si vemos lo que vimos en la anterior clase, ¿no? Vimos los atributos de los tokens. Justo finalizamos con eso, ¿no? Justo finalizamos con esa partecita que decíamos, si el atributo perdón, si el identificador no existe, devolvemos -1. Y si existe, devolvemos la posición donde está. Entonces, justo esa funcioncita se encarga de decirnos si, en qué posición se encuentra o nos dice si no se encuentra, ¿no? Volviéndolo -1. ¿Se te dio el diagrama de transición? Está sencillito, ¿no? ¿Jóvenes? ¿Se entendió esto o está complicado? Se entendió. Ok. No es complejo, jóvenes. Solamente el acumulador que hace va, cada uno de los charts, de los caracteres que le pertenecen al token, lo va acumulando, nada más. AC igual a C más CC, ¿no? Claro, cuando es la primera letra, obviamente digo AC igual a CC porque voy a acumular la primera letra. Y después ya en el ciclo, en el come que dice, o sea, el lazo, ¿no? El lazo del estado 1, que ven ustedes ahí, letra o dígito, dice. Claro, lo que venga ahí me lo voy comiendo, ¿no? Me lo voy comiendo. Pues tenemos un pequeño problema. Está todo bien, ¿no? Pero tenemos un pequeño detallecito que se lo quiero mostrar. Este DT está perfecto. Pero resulta que el reconocimiento de tokens convive en varios lexemas. Por ejemplo, los lexemas que pertenecen, las strings, ¿no? Los lexemas que pertenecen a los tokens de las palabras reservadas, por ejemplo, ellos tienen la misma formación, es decir, el mismo patrón, se dice, ¿no? El mismo regex, digamos, que tienen los identificadores. A ver si me hago entender. Por ejemplo, ¿qué pasa si este diagrama de transiciones, yo quiero reconocer el token if, ¿no? ¿Verdad? El token if. Claro, todos sabemos que el if está formado por las letras I y F. Digamos, que sea ahí. Estoy en el estado 0. ¿Qué me reconocería esta parte del DT? ¿Se perdieron? Lo perdí, ¿no? Si ustedes siguen este DT, ¿hasta dónde se va el cabezal? Empezamos en el estado 0. ¿Hasta dónde llega el cabezal? ¿A C? ¿O ese? Hasta este ya, ajá, ya le voy a poner, ya C no importa, un paréntesis, ¿no? Perdón, creo que lo puse mal. Ya le voy a poner un asterisco. Perdón. Entonces, este llega hasta aquí, ¿no? ¿Verdad? Llega hasta aquí, dice, lo que está atrás de mí es un ID, me dice. Y está en la posición P, no sé si me va a decir -1, porque no hay el if ahí, ¿no? Entonces va a decir, no, lo que está atrás de mí es un ID, solamente digámoslo así, sin el atributo. Lo que está atrás de mí es un ID. Pero, dense cuenta de algo, jóvenes. El if
es un token. O sea, la palabrita if es un token, es el token if. Recordemos que las palabras reservadas, las keywords, las palabras keywords, ¿no? Las keywords son, cada una de ellas forma su propio token con atributo nulo. Entonces, esa partecita le llama transiciones, que dice letra, letra o dígito, o sea, del 0 al 1 y del 1 al 2. Esa parte le llama transiciones, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque me está reconociendo a las palabras reservadas como identificadores. Tenemos ese pequeño problema. Y quiero hacer un ejercicio para que vean ustedes la dificultad mientras practicamos un poquito, ¿no? La dificultad que es reconocer una palabra reservada y los identificadores. Es un problema. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Entonces lo hacemos como un ejercicio. No vamos a usar acciones semánticas, no vamos a reconocer atributos. Solamente vamos a trabajar con ese problema, con ese problemita. A ver, veámoslo. Entonces, a ver, reconocer solo el nombre, ¿no? O sea, sin atributo, solo el nombre de los tokens it e if. A ver, claro. Un identificador, digamos, si yo tengo así, qué sé yo, fa, por ejemplo, este sería un identificador, ¿verdad? ¿O no? Este es un identificador, claro. Digamos que aquí hay un espacio, un igual, lo que ustedes quieran. Disculpen, soy un pésimo docente, disculpen. Ahí está. Entonces, de aquí voy hasta acá y dice lo que está atrás de mí es un identificador. No hablemos de la tabla de 5, nada. Entonces, lo que está atrás de mí es un identificador. Ahora, ¿pero qué pasa si la cinta es así? Tiene solamente el if. Y aquí, si quieren un espacio, ahora sí. ¿Qué va a decir el DT ahí? ¿Qué debe decir? Lo que está atrás de mí es un if. Es el token if. Recuerden, cada palabra reservada forma su propio token, dice, con atributo nulo. Ya tenemos ahí una colisión, jóvenes, digamos, de patrones, porque el patrón del identificador, o sea, la forma de cómo él se forma, es igual al que se forman las palabras reservadas, while, if, else, etc. Queremos aquí, sin ninguna técnica, jóvenes, queremos reconocer el ID y el if, ¿sí? Es buen ejercicio, a veces es estresante, digamos, ¿no? Pero en este caso el if no va a ser tan estresante, pero si queremos reconocer el else, el else y los identificadores, ya se hace un lío. Lo queremos hacer sin técnica, es decir, a pulso, a fuerza bruta, queremos reconocer el identificador, los identificadores, cualquier identificador y el token if. Recuerden, yo sé que se me va a cortar el tiempo. Si tengo el if solito, es el token if. Pero si tengo letras, cualquier letra A, B, C, D, 1, 2, etc., todo eso es un ID, ¿no? Empieza con letra y una mezcolanza de letras y o dígitos es un identificador. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y continuamos en nuestra primera pausa. En esta clase tenemos 2 pausas, ¿no? Vamos por la primera recién. Entonces lo cortamos en 3, 2, 1, 0. Jóvenes, ¿cómo andan con su ayudantía? ¿Mm? Hola, hola.
¿Cómo andan con su ayudantía? ¿También? Sí, ingeniero, estamos viendo lo mismo que te explicaron usted. Bueno, lo anterior, los diagramas de transición. Ah, ya están haciendo llamas de transiciones. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Están haciendo problemas de examen seguramente. ¿Mm? No sé dónde habrá sacado ejercicio, sacó ahí el auxiliar, estaba resolviendo. Deben ser de exámenes, ¿no? De práctico también. Yo también le voy a mandar un práctico, no se preocupe, ¿no? Creo que el anterior semestre, pero a veces modifico algunos ejercicios o aumento ejercicio, ¿no? Aumento ejercicio. Es largo si el práctico. El práctico no es para que me lo presenten, por favor, es para que ustedes practiquen, ¿no? Si le digo que vale punto de práctico, todingo me lo presenta. En serio, todingo me lo presenta, no sé cómo, y en el examen le pregunto algo similar y no lo hace, entonces es sospechoso, ¿no? Así que nada, práctico para que practiquen, listo. No es para que me lo presente. Que quiere lo hace, que quiere no lo hace, pero obvio, hay libertad, hay libre albedrío conmigo, ¿no? Déjeme equivocarme, a ver, yo quiero decir, entonces, si el token es IF, o sea, si las letras son IF y ahí se acaba la secuencia, el token es IF. Claro, si otra combinación de letras, entonces ya no, eh, ya es un identificador. Entonces quiero solucionarlo y quiero cometer un error. No quiero que ustedes me digan dónde está mi error, para que ustedes no lo cometan. Aunque me voy por vencido siempre, al menos uno de ustedes va a cometer los errores que le dije, error advertido en clase. ¿No? Los errores que vimos, ¿no? Errores comunes, ¿se acuerdan? Al menos uno de ustedes va a cometer un error de eso, acuérdense. Muy bien. Me voy a la pizarra entonces, me voy a la pizarra y intento hacerlo. Debo reconocer los identificadores y los identificadores y el token if, ¿no? Que está formado solamente con los char IF. IF. Por ejemplo, si ya pongo IFA, ya es un ID, ¿no? El if tiene solamente las palabritas IF. Muy bien. Entonces, déjenme primero equivocarme. No voy a usar acciones semánticas, no se preocupen. Esto vamos a usar lógica, ¿no? Este tipo de lógica, ya les he comentado, se llama secuenciación, ¿no? Se llama secuenciación. Voy a ponerlo más abajito. Me atormenta eso con el brillo. Aquí está el estado cero. Espacio. ¿Ya? Digo, si empieza con una letra, me voy al barrio de los identificadores. Letra o dígito. Otro. Lo que está atrás de mí es un ID. ¿Sí? Ahora, si empieza con I, le digo, si empieza con I, luego viene la F, ahí lo voy a cortar, miren, y voy a decir lo que está atrás de mí, lo que está atrás de mí es 0, 1, a ver, número 2, no que lo hice tan chicos, número 2, número 3, número 4. Lo que está atrás de mí es un if, le digo. No, perdón, es sin atributo. If. Es un if. Claro, aquí viene EOF y otro. Ahí nomás. Acepto críticas constructivas. ¿Qué está bien, qué está mal? Hay una ambigüedad. ¿Correcto? Entre Y letra. y letra, ¿no? Entonces, correcto. Entonces, la transición, o sea, las aristas 0,1 y 0,3, ¿no? Para empezar. Hay una ambigüedad directo, ¿no? Claro, no se ve así. Ahí hay directamente el profesor, el ayudante o alguien que tiene alguna experiencia, rapidito me dice, oye, está ambiguo esto. Primera, digamos que no hay ambigüedad. Digamos, el profesor, ya, voy a suponer que no hay ambigüedad. Sigamos, le dice. El barrio, le digo barrio, ¿no? No sé por qué le digo así. Porque es como que se mete uno acá, este barrio reconoce los identificadores. Entonces estamos ahorita diciendo, ya no hay ambigüedad, digamos que no hay. Entonces este barrio está perfecto, ¿no? Reconoce los identificadores, ¿estamos de acuerdo?
¿Jóvenes? Esta parte. Todo esto reconoce los identificadores, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, veamos este de acá, analicémoslo. ¿Reconoce el if? Claro. Sí, pero tenemos un pequeño problema. Nosotros podemos cortarle la secuenciación con la palabra if, y sin que sea el if, le explico. ¿Qué es lo que hacemos? Veamos nuestro error. Veamos, Ricky. La compañía nos advirtió de esta ambigüedad. Pero digamos, nosotros estamos haciendo uno de los juegos para que no haya ambigüedad, digamos. Solamente veamos otro para que lo arreglemos todo. I, F, qué sé yo, IFX, por ejemplo. Y recién aquí corta la secuencia. Dense cuenta de algo. ¿Qué va a pasar acá? Recuerden que estamos digamos, nosotros evitando, suponiendo que no hay ambigüedad. Ahorita ya lo arreglamos eso. Nos vamos acá y decimos, si es I, a ver, lo vemos por parte. ¿Es I? Sí, me voy al 3. Me voy al 3. Acá. ¿Es F? Sí. Me voy al 4, o sea, me la como. Recuerden que esto implica avanzar, ¿no? Eso de comer es avanzar. Y decimos, lo que está atrás de mí es un if, ¿no es? En el número 4. Pero nosotros hemos cortado la secuencia porque después del IF pueden haber más letras, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí. Nosotros debemos reconocer I, F, X y Y. Es decir, ¿qué deberíamos haber hecho? Deberíamos haber hecho esto. Deberíamos haber hecho I, F, X, Y, espacio, y recién aquí, es decir, lo que está atrás de mí es un ID. No que aquí lo cortó. Lo que está atrás de mí es, oye, espera un poquito. El programador puede haber escrito ese como identificador, su nombre de clase, digamos, que se llama IFXY, o su nombre de variable, IFXY. Y nosotros se lo estamos cortando la secuencia porque vimos IF, porque somos cómodos. ¿Mm? ¿Se entendió? Los problemas que tenemos en este diagrama de transiciones. Primero, la ambigüedad, que me hemos hecho los OPA un ratito para no molestar tanto, enseguida lo vamos a arreglar. Y el segundo es cortarle la secuencia, ¿verdad? ¿Y qué pasa si después de la I también nos vemos, ¿no? Después de la I no viene una F. ¿Se dan cuenta de eso? Puede ser IA, digamos. IA. Después de la I no viene la F. Ahí quedamos medio colgaditos, ¿verdad? Nos colgamos ahí. A ver, arreglemos la ambigüedad. ¿Cómo hacemos para arreglar la ambigüedad? ¿Los perdí? ¿Cómo hacemos para evitar la ambigüedad entre letra e I? ¿Qué hacemos? ¿Se olvidaron? Debemos definir una producción letra, pero que no tenga una definición regular, ¿no? Una producción letra que no tenga el I. Es decir, podemos inventarnos el nombre, vamos a evitar la ambigüedad. Decimos letra, nos inventamos el nombre, let sin I, digamos. Otros me escriben let no I, ya como quieran, si quieren así, mientras más pequeñito mejor. Let no I. Y me definen, ¿no? Esto va de A, B, C, D, E, F, hasta la I, G, H, ¿no? A, B, C, D, M, si llegamos a la G, H, I, pero G, H, I, J, me ponen ahí, ¿no? Y si yo no lo entiendo, o sea, si le cuesta definir esto, le pongo un comentario nomás al profe. Le pongo al ladito un comentario. Por suerte el profe no es muy burocrático. Aquí digo, todas las letras
de repente me cuesta definir esto, menos la I, le digo, ¿no? Le pongo un comentario, y mejor siempre le pongo un comentario porque el profe me entiende. Que esa producción se refiere a todas las letras menos la I. Menos la I. Entonces, son todas las letras de A a la Z, excepto la I. De A a la Z, excepto la I. Entonces, ahí con ese G, H, J, le estoy diciendo que estoy quitando la I de la definición, ¿no? Para asegurarme mejor, le pongo un comentario al profesor, porque el profesor es medio soncito, entonces mejor se lo explico, ¿no? Se lo explico ahí para que él se dé cuenta que es todas las letras menos la I. Con eso ya logro evitar, con eso evito la ambigüedad, ¿no? Entonces, comencemos. Bueno, ¿y qué pasa si empieza con una letra que no es la I? ¿Qué pasaría? Piensa un poquito. Si la secuencia empieza con una Z, digamos, con una A, con una G, con una H, o sea, con una letra que no es la I, ¿qué pasaría ahí? En ese caso. ¿Se genera una excepción? No, pues si es una letra que no empieza con I. O sea, ¿qué token sería? ID. Ya está condenado a ser un ID. Porque lo único que nos tiene con cuidado es que se empieza con I, porque vamos a reconocer una secuencia IF, ese sería, ¿no? IF. Entonces, si es una letra que no empieza con I, entonces ya ahí está la definición. Cualquier letra B, C, D, F, Z, X, ya está condenado a ser un identificador, ¿verdad? Entonces aquí hacemos letra, ¿no? Hacemos aquí, qué sé yo, letra o dígito, digamos, ¿no? Letra o dígito. Ya está. Por otro, lo que está atrás de mí es un ID. ¿Seguro? Porque no empezó con I. Entonces ya, si no empezó con I, no hay este drama, pues no, se empezó con una B, digamos, ¿no? Ya lo que sigue aquí, ya aquí me los como. Si empezó con una letra que no es I, no es de mi interés. O sea, ya no tiene, ya es un identificador, está condenado a ser un identificador, entonces me lo como todo su letra ID y digo lo que está atrás de mí es un ID. Ahora, si empieza con I, aquí ya hemos salvado la ambigüedad, ¿no? Si empieza con I, ¿qué va a pasar? Claro, aquí ya no hay ambigüedad, ¿no? Puede pasar esto, ¿no? Puede ser, a ver, lo voy a hacer. Si empieza con I, a ver, número 3, F, hasta ahí voy bien. Si empieza con I y luego le sigue F. Antes de continuar, si después de la I no viene la F, ¿a dónde me voy? Letra. Claro, si empieza con I y después no viene la F, pasémoslo ya, porque allá, si existen letras o dígitos, si existen letras o dígitos, se lo van a comer. Ese ya lo pueden ustedes seguir en casa tranquilo. Si es I, ¿no? Venga o no venga letra o dígito, ya es un ID, pues, porque a nosotros nos conviene la IF, ¿no? IF. Digamos, si es así, miren. Si es así. Pero comencemos con el I solito. ¿No? El I solito, miren. De 0 a 3. O sea, ¿es I? Sí, me voy al 3. En el 3 pregunto, de 0 a I, voy a 3, avanzo. Estaba viendo, ¿no? Avanzo. Todo implica avanzar, excepto otro y off. Le pregunto, ¿es F? No, otro. Me voy al estado 1, sin avanzar. Recuerden que otro no avanza. Y aquí me lo comería si existiesen. Si no, me voy por otro y digo, lo que está atrás de mí es un ID. Lo pueden seguir ustedes. Si aquí vienen más letras y dígitos, me los pongo acá. Si no vienen, no pasa nada. La I solita la estoy reconociendo como ID. Ahora, después de la F, ¿qué puede pasar? Ahora,
vino la I y luego vino la F. Ya me la comí la F, estoy en el estado 4. ¿No? Entonces, la I me la comí a las 3. De 3 preguntas, F sí, me la comí, estoy en el estado 4. Estoy aquí. No cometamos el error de hace ratito. De decirle, ya, hasta ahí nomás, if. No, no, no. ¿Qué puede pasar después de la F? ¿Qué puede pasar? Puede ser letra o dígito. Correcto. Entonces, si después de la F viene una letra, un dígito, ya lo cambiamos de barrio. Decimos, ya vos no sos un if. Si me viene una letra o dígito, entonces decimos, ya vos no sos un if. ¿Por qué? Porque después de vos viene letra o dígito. Y otro, aquí está clarito, se ve, ¿no? Otro, ahora sí. Y F, ¿no? Ahí clarísimo se ve que este señor, el número 5, es el token if, ¿no? Hemos reconocido el token if. O sea, que tiene las palabritas IF y ahí se rompe la secuencia, ¿no? Este carácter que sigue aquí ya no es letra ni dígito, puede ser cualquier cosa, un paréntesis abierto, un hash, no sé lo que quieran, lo que sea. Lo que está atrás de mí es un if. ¿Se entendió la solución, más o menos? ¿Oye? Sí, se entendió. Si no tiene su cosita, si alguno está perdido, haga la prueba de escritorio. Cuando yo aprendí a programar, no sabía, por ejemplo, lo que era un diagrama de flujo, ¿no? Puede estar en colegio, ¿no? Y el lenguaje BASIC, por ejemplo, yo lo que hacía era seguirlo, jóvenes. Yo no sabía que se llamaba prueba de escritorio, ¿no? Pero lo seguía, digamos, lo seguía y lo entendía, ¿no? Ah, por eso hizo esto y decía él. Ah, qué bandido, por eso hizo esto. Entonces ahí yo lo alababa mucho, ¿no? Al que ponía el ejemplo del programa. ¡Wow, qué bandido! Lo que me costó mucho fue entender el while, esa es la verdad. Así que no lo hacía con voto nomás el while, ¿no? No lo entendía. Muy bien. Y ahí está, digamos. Ahí está. Si ustedes quieren aprender, pueden hacer una pruebita de escritorio, puede ser una cinta y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con cómo se mueve esto? Empezando en el estado 0 y ver qué pasa. Lo que sigue lo hago nomás por deporte, poner aquí si es EOF. No estamos reconociendo atributo, así que lo ponemos sin atributo. Token fin. Recuerden que el estado 0 tiene espacio, EOF y otro, ¿no? Otro, aquí sería error, ¿no? Número 7, el token error. Ya lo ponemos para que esté correcto nuestro DT. Pero ¿vieron qué problema es reconocer las palabras reservadas? If es una palabra reservada. Lo quiere decir en broma, ¿no? Lo que se pone azulito, de color azul en NetBeans, ¿no? Se pone otro color en un ID para decir, oye, esta es una palabra reservada, cuidado. Pero aquí nosotros vamos a tener que... pero tenemos muchísimas palabras reservadas, ¿no? Imagínense reconocer los identificadores, el token if y el token else, digamos. ¿Se imagina cómo es ese diagrama de transiciones? Supónganse que yo leí en el examen, sin utilizar la técnica que le enseñan ahorita, sin utilizar esa técnica, reconozca el else, o sea, hacía fuerza bruta, hacía pulso, como lo hemos hecho acá. Reconozca el else y los identificadores. Está fregada la cosa, ¿no? ¿O no? Tenemos que ver que si empieza con E, después que venga la L, después que venga la S, después que venga la E. O sea, se hace un chiverío, una chipazón ese diagrama de transiciones. ¿Sí? Afortunadamente, ya este problema ya ha sido solucionado. Cualquiera se le puede haber ocurrido, jóvenes. No es de merecer, digamos, la solución de nuestros ancestros, digamos, ¿no? Pero a cualquiera se le puede haber ocurrido. Es tener una
lo que se le llama una tabla de palabras clave, una tabla de keywords, una tabla de palabras reservadas, ¿sí? Entonces, vamos, encaremos ahora, encaremos este otro problemita. Ya que estamos usando acciones semánticas, podemos aprovechar, digamos, ¿no? Esto, las acciones semánticas, y tener lo que se llama una TPC, ¿no? Entonces, para reconocer, te voy a poner aquí, por favor, disculpe, la TPC, ¿no? La TPC. En castellano, ¿no? TPC significa, lo llaman KT, Keyword Table, ¿no? La tabla de palabras clave. Recuerden que las palabras reservadas también dicen palabras clave. Clave por key, ¿no? O sea, recuerden que key, ¿no? Tabla de palabras clave. Bueno, para reconocer simultáneamente, ¿no? Simultáneamente los identificadores y las palabras reservadas, o sea, las palabras clave, ¿no? Palabras reservadas, palabras clave y las keywords, se usa una TPC, ¿no? Una tabla de palabras clave, la cual almacena en cada fila. Recuerden que a la fila le decimos tupla también, ¿no? En cada fila o tupla, en cada fila, el lexema y el token a reconocer. Voy directo al grano, mejor hago un ejemplito. Y el token a reconocer. Miren que son bandidos la TPC. La TPC, jóvenes, es de libre implementación. Uno no le dice implementarlo así, ¿no? A veces uno lo hace un procedimiento, inclusive la TPC, que no la crean, con unas constantes ahí. O la hace tabla, ¿no? La hace una clase TPC. Pero aquí está. Primero lo ponemos y vamos a hablar de que la TPC no está en la tabla de símbolos, es una tabla privada, private de la clase Analytics. Muy bien. Entonces aquí me pone, ¿no? Esta es la TPC, miren, facilito. Lexema. Esta sería la tabla que uno la almacena, ¿no? Lexema, digamos, y con atributo más, ¿no? Todo listo. Si el lexema es if, vos vas a devolver, esto dice token asociado. Acá. El token que vas a devolver. Entonces, si lo que has reconocido es un if, vos vas a hacer return if. ¿Ah? Claro, recuerden que las palabras clave, las normales, tienen atributo nulo. Por ejemplo, si ves la palabrita in, por ejemplo, es un tipo mínimo. Esto lo podemos ver como un identificador en nuestro diagrama de transiciones. Y él le prepare, mira, lo que vas a devolver cuando veas este lexema, vas a devolver tipo int, ¿no? En los atributos de los tokens que vimos en la anterior clase, ahí dice que los tipos de datos se agrupan bajo un mismo nombre de token y se escriben int. Digamos, en el caso de Delphi, digamos, ¿no? Tenemos palabritas también que utilizamos, mod, por ejemplo, ¿no? La palabrita escrita mod. Entonces él devuelve, lo prepara todo. Es un mod. Entonces, él dice, a este lexema vas a devolver esto, a este lexema vas a devolver este, a este lexema vas a devolver esto. Entonces, no importa cuántas palabras reservadas tengamos, jóvenes. Si son 100, la sílaba vamos a reconocer como si estuviéramos reconociendo los identificadores. Muy bien. No sé, otra más. Si tengo el while, ¿no? Entonces reconoce while. Es fácil, lo que me dice la TPC, o lo que le dice la TPC al diagrama de transiciones, es qué rayo va a devolver, ¿no? ¿Qué va a devolver cuando vea este lexema? Así de simple. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Ahí preparamos todo, digamos, ¿no? Ahí preparamos todo. Todas las palabras reservadas las preparamos ahí, en la TPC. Hasta ahí se está entendiendo más o menos. Ahorita vamos a ver cómo lo usamos, ¿no? Es una tabla. Esa tabla, ¿cómo le implementan eso de libre albedrío?
cómo lo implementaron. Entonces, la TPC ONE es una tabla, si quieren, entre comillas, tabla, una tabla private de la clase Analyx. O sea, que nadie la conoce. Es de uso privado de la clase Analyx. Es decir, el parser, las demás fases o módulos del compilador no la conocen a la TPC ni pueden acceder a ella. Entonces, esta sería una TPC, un ejemplo de una TPC. Muy bien, le decía entonces, la TPC, esta tabla, ¿no? La TPC es una, le pongo entre comillas tabla porque a uno lo implementa como un vectorcito nomás. Es una tabla private, ¿no? Private, ¿no? De la clase Analyx. Eso quiere decir que solamente los métodos que están dentro de la clase Analyx los pueden utilizar, nadie más. Es private, ¿no? Ustedes lo entienden, ustedes ya son alumnos de sexto semestre, ¿no? Así que lo entienden esto bien. Muy bien. ¿Cómo se usa la TPC? ¿Ah? ¿Cómo se usa la TPC? Eso nos preguntamos. Entonces, ¿cómo se usa la TPC? ¿Cómo se usa la TPC? Fácil. En el diagrama de transiciones, hacemos transiciones, disculpe la redundancia aquí, hacemos transiciones, ¿no? Y estados, transiciones para reconocer los ID, para reconocer los identificadores. Cuando llegamos al estado final, preguntamos si el lexema acumulado, estoy escribiendo aquí muy apurado, ¿no? Si el lexema directamente, o sea, el AC, ¿no? Si el lexema es o no una palabra reservada. Una palabra clave, ¿no? También se dice reservada, por ejemplo, ¿no? Una palabra. Lo dejamos ahí en suspenso, ahorita lo vemos mejor escrito, lo vemos mejor solucionado ya en un diagrama de transiciones. Entonces me voy a un diagrama de transiciones y ahí vamos a ver cómo solucionamos esto de la TPC. ¿Se entiende la TPC más o menos? Ahorita lo vamos a ver cómo lo usamos. ¿Qué tiene la TPC? Fácil, prepara, si este es el string que está acumulado, vas a devolver esto. Ellos dicen token asociado, ya, el token que voy a devolver, esa es la verdad, ese es el token que voy a devolver. Entonces en la tabla tengo todo preparadito, lo tengo todo preparadito ahí. Si es tal cosa, devolver su token. Si es if, devolver que está ladito. Si es in, devolver que está ladito. Simple. ¿Y cómo lo implementa la TPC? Es de mi libre albedrío. Entonces veamos el diagrama de transiciones, jóvenes, y que vamos a trabajar ahorita. Es exactamente el mismo, el primer diagrama de transiciones que hicimos al principio de esta clase. Exactamente el mismo. Solo que ahora vamos a incluir acciones semánticas y vamos a utilizar la TPC. Así podemos reconocer todas las palabras claves, sin excepción, todas las palabras claves de un solo saque. Lo hacemos entonces acá. Entonces, ahorita lo que van a ver es algo que ya han visto al principio de la clase. Vamos a hacer el diagrama de transiciones que reconoce los ID. Muy bien, entonces hacemos esta partecita de diagrama de transiciones que reconoce los ID. Estado 0, el viejo truco del espacio. Muy bien. Si es letra. Me faltó el AC, ¿no? Aquí una C, se me fue. Vamos a hacer uno más largo acá. String AC. Está todo bien.
No necesito definirlo, pero por si las moscas. 0, le digo si es espacio, le estoy dividiendo el brillo. El viejo truco del espacio, muy bien. Ahora si es letra, lo mismo, ¿no? AC igual a letra. Bueno, y aquí, ¿no? Voy a ir acumulando todo. AC igual a CC, perdón. AC igual a CC. Y aquí lo mismo, ¿no? Si es letra o dígito, no estoy haciendo nada extraordinario. Aquí sería AC más CC. Listo. Otro, ya lo tengo reconocido el identificador, lo tengo reconocido, y su lexema lo tengo en AC, ¿no? Aquí está la clave, hombre. Aquí está la clave. Aquí solamente. En el estado de aceptación. ¿Mm? Muy bien. Entonces, en la variable AC ya he acumulado. De repente acumulé else, digamos. O acumulé while, digamos, en AC. Entonces, antes de decir que es un ID, pregunto, ¿no? Digo, como aquí no tengo, voy a escribir un pseudocódigo porque no tengo las operaciones en la TPC. Entonces, si lo acumulado existe en la TPC, entonces, ¿qué hago? Return el token asociado, ¿no? Devuelvo el token asociado, ¿no? Así que está ahí. ¿Se entiende o no? Pues si lo que acumulé fue if, por ejemplo, ¿no? Y F, hasta ahí se acabó la secuencia. Entonces, antes de devolver ID, digo, un ratito, veamos si ese SAC acumulado está en la TPC. Si está en la TPC, entonces a su ladito está el token asociado. Entonces, devolver if con atributo mundo. Lo tiene todo preparadito. Else, ¿qué significa que el acumulador no está en la TPC? ¿Mm? Bueno. ¿Qué pasa si el AC no está en la TPC? ¿Qué significa eso? Que es un ID, ¿correcto? Significa que es un ID, ¿no? Entonces esto ya es un identifique. Entonces hago lo mismo que hicimos antes. P igual, perdón, disculpe un ratito que está P. O sea, hago lo mismo que hicimos hace ratito. Llamo a la función existe y digo return lo que está atrás de mí es un ID con un atributo P. Listo. Esta sería mi acción semántica al final del estado 2, ¿no? Entonces, antes de decir es un ID, un ratito. Veamos qué tenés en AC. Dice while. Entonces vas a la TPC. While existe, entonces devolver token asociado. Return while con atributo nulo, eso lo va a retornar aquí. Si buscas en la TPC y no hay, eso por ejemplo, alfa, buscas acá, como no está en la TPC, else. Entonces es un ID. Y vos sabés que tenés que ir a la tabla de símbolos y ya escribiste eso del existe. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Es sencillo, ¿verdad? Es sencillo para reconocer. Me faltó el EOF y el fin y el otro, lo dejamos ahí, no pasa nada. Queremos ver nomás esta partecita donde reconocemos, ¿no? Reconocemos los ID. ¿Qué le parece? ¿Fácil, no? Esto es la TPC. Qué sé yo, códigos más, códigos menos, todos los lenguajes de programación lo usan. El truco de la TPC. Todo, no es que sean unos genios ni nada, ¿eh? Es nomás que a cualquiera se le puede haber ocurrido, ¿no? Para no estar lidiando con si no teníamos que hacer un diagrama de transiciones grandísimo, jóvenes. Fíjense el que hicimos anteriormente, nomás el del if, ¿no? ¿Cuántos estados tenía? Aquí solamente para reconocer, solo hemos utilizado, aparte del estado 0, 2 estados nomás, el 1 y el 2. El estado 0 obviamente siempre va a estar presente. Entonces, con esos dos y la TPC pudimos reconocer la cantidad de palabras clave que hay. While, if, mod, que lo que ustedes quieran. Lo tenemos todo
eh, almacenado en la TPC y lo reconocemos nomás con ese pequeño diagrama de transiciones que ustedes ven ahí. No tenemos que matarnos que se empieza con I, que hay ambigüedad, que no sé qué más cosas. No, directamente nos vamos a la TPC. ¿Alguna consultita que tengan sobre esto? Pero con este diagrama de transición ya no evitamos el diagrama anterior del if, ¿no? Claro, claro que sí. Y no solo reconocemos el if, reconocemos el else, el while, el int, ¿no? El char, no sé, las palabras reservadas las podemos reconocer simplemente alimentando la TPC, ¿no? O sea, aumentándole a la TPC. ¿Se entendió? ¿Joven? Sí, ¿no? Ingeniero, en el caso de cuando existen en la TPC, ¿se retorna directamente lo que se encuentra en la TPC o Claro, lo que está en el TPC, la TPC hay un token ahí que se llama token asociado. Ah, ¿Se ya, ya. perdió? Al ladito hay un decir entre menores y mayores dice Sí, sí, menor, fin, eso, el token esa asociado. otra columna. Así nos evitamos, ¿no? Que se empieza con I, que después la F no viene en la letra, que no sé, todo va a la TPC, pero ojo, ¿no? Que para eso necesitamos acciones semánticas, ¿no? En el otro no había acciones semánticas, entonces tenemos que hacerlo a pulso. Si puede el profesor un poquito loco, ¿no? Dice, a ver, reconozca el while, el else y los identificadores sin TPC. Me puedo pasar todo el examen, ¿no? 3 horas, le puedo llevar una hora haciendo ese diagrama de transiciones y que va a ser una chipazón de estados ahí. Muy bien. ¿Qué más? Está todo. Se me acaba el tiempo. Creo que me senté, faltaban 4 minutos. Bueno, lo cortamos entonces, vamos a pasar a otro tema que se llama condiciones excluyentes, ¿no? Vamos a ver otro temita que se llama condiciones excluyentes. Vamos a empezar a verlo y vamos a ver de qué se tratan las condiciones excluyentes y vamos a ver cómo los compiladores son capaces de ignorar los comentarios, digamos, ¿no? Los comentarios, cómo él lo ignora los comentarios. ¡Wow! ¡Qué bárbaro que es! Entonces, cuando ponemos comentarios, él ya no lo compila, ¿no? No compila los comentarios. ¿Cómo lo hacen esos extraterrestres? Nada extraterrestre. Es solamente una técnica, nada más. Muy bien, entonces cortamos en 3, 2, 1, 0. Record. Bueno, jóvenes, volvamos al trabajo. Eh, entonces, las acciones semánticas, resumiendo, son simplemente pequeños fragmentos de código que se necesitan, ¿no? Se necesitan para ayudarle, digamos, a transición a reconocer los tokens. Sin ellos, lamentablemente, muchos tokens no podían reconocerse, ¿no? No tuvieron más que ponerlo, yo lo veo como un parche, ¿no? Porque ya al poner acciones semánticas ya se hace un autómata finito, determinista, pero con algo que no fue, por la cual no fue diseñado como máquina, ¿no? Como máquina abstracta. Pero bueno, con eso, esas mejoras, digamos, a esta máquina que es un AFD, sigue siendo un AFD, sigue siendo una máquina de secuenciación, solamente que en cada pasada cuando haga la transición, o sea, la arista, hacemos la acción semántica. Muy bien. Veamos la última parte que nos toca ver de diagrama de transiciones, ya hablemos cumplido con todos los diagramas de transiciones, son las, las condiciones excluyentes, ¿no? Vamos a ver qué son las condiciones excluyentes. Voy a borrar la pizarra.
Entonces vamos a ver condiciones excluyentes, ¿no? En un diagrama de T, en un DT, ¿no? En un diagrama de transiciones. Entonces, condiciones excluyentes en un diagrama de transición. Joder, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, queremos hacer una transición, o sea, una arista, ¿no? Un cambio de estado, con todos los caracteres, excepto uno o alguno de ellos, ¿no? Excepto uno o alguno de ellos. En los comentarios, por ejemplo, vamos a ver en la string también, en la string constante, queremos hacer transiciones con todo, excepto con alguno. Por ejemplo, me gustaría hacer una transición con todos los caracteres, excepto con la A, por ejemplo. O sea, me gustaría, qué sé yo, de un estado irme a otro, del estado, el estado 2, digamos, irme al estado 10, por decir, ¿no? Cualquier estado. Quiero hacer esto y decir, ir del estado 2 al estado 10, si el CC, o sea, si el carácter que está viendo el cabezal, son todos los caracteres, excepto la A, digamos. Entonces, todos los caracteres, aquí serían todos los chars, todos los caracteres excepto la A. Excepto la A. Claro, cuando sea A, me quiero ir por acá, digamos. Me quiero ir al 20, digamos. Pero, pone aquí, usted va a producir, si son letras, no pasa nada, pues, porque le defino una producción, como en el if, le digo sin if. Aquí estoy hablando de todos los caracteres. Todo, cualquier carácter. Y recordemos que el alfabeto es infinito. Al decir todo, me refiero a todo, a los infinitos caracteres que tiene el alfabeto, excepto uno de ellos. O excepto alguno de ellos, ¿no? No pasa nada. Bueno, ¿qué se hace? Ahí está el pseudocódigo, está en pseudocondición eso, ¿no? Todos los chars excepto la A. ¿Se entiende, Jorge, lo que quiero hacer? Recuerden que hay infinitos caracteres. Entonces, con cualquier carácter que no sea la A, quiero irme del 2 al 10. Y qué sé yo, cuando sea la A, quiero irme del 2 al 20, digamos. Eso quiero hacer. Pero, ¿cómo lo hago? Ahí está solamente informalmente, ¿no? Está en pseudocódigo, ¿no? Bueno, lo que tengo que hacer, bueno, es sencillo, es utilizar un distinto, ¿no? Entonces, en principio, utilizamos esto. Entonces, en principio, todavía nos faltan unos pequeños detalles. En principio, debemos hacer esto. Si el CC no es A, si el CC no es A, me doy de 2 al 10. Bueno, y si es A, yo tengo que evitar la ambigüedad, ¿no? Entonces aquí no hay ambigüedad. ¿Sí? Si CC es distinto de A, y aquí es A, o sea, el CC aquí vale A, y aquí es distinto de A. Entonces no hay ambigüedad. Cualquier carácter que no sea A, me voy por acá. Y si es A, se va por acá, por ejemplo. ¿No? Estoy dando un detallecito. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Hola, hola. Eso quiero hacer, ¿no? Hacer la transición cuando no es A y cuando es A irme del 2 al 20. Pero hay un pequeño problemita que va con la regla de los diagramas de transiciones. Pero hay un problema.
Entonces, ¿cuál es? Recordemos que todo implica avanzar. Recuerden el avanzar, ¿no? El de la cinta. Implica avanzar. Excepto otro, se ponen otro, y EOF. El problema, jóvenes, es el EOF. Este es el problema, es el EOF. Si digo, si afirmo, digamos, CC distinto de A, entonces aquí el EOF es distinto de A. ¿O no? Obvio, ¿no? El EO es un carácter, acuérdense, un carácter, su ASCII del EO es el 10, ¿no? El EF, ¿no? El 10. Entonces, el EOF es distinto de A, jóvenes. Perdón, el EO es el 26, disculpen, el salto de línea es el F. No, creo que la cinta lo almacena con el ASCII 0, creo. Bueno, pero es lo de menos eso. Pero el carácter EOF es diferente del carácter A, obviamente. Entonces, si digo CC distinto de A y veo el EOF, ¿qué va a pasar? ¿Jóvenes? Si o CC distinto de A. ¿Y qué pasa si en la cinta, digamos, aquí estoy, ¿no? Digamos, estoy del 2 al 10, ¿no? Ahí está. Digamos, estoy en la cinta, y en la cinta ya estoy en el EOF. ¿No? Ya estoy en uno más arriba. Ahora estoy aquí, ¿no? Estoy en el EOF. Aquí está. Y estoy en el estado 2, fíjense. Digamos, estoy en el estado 2. O sea, estoy aquí parado. Y veo CC distinto de A. Lean un poquito lo que hay, donde dice, pero hay un problema. De ahí abajito, léanlo y díganme su respuesta. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a avanzar a nada? Va a avanzar cuando vea el EOF, ¿no, verdad? ¿O no? Sí. Porque, recuerden, solamente cuando dice EOF y otro no implica avanzar. Todo lo demás implica avanzar. Pero al tener la condición excluyente, o sea, porque excluye, ¿no? Excluye el A. Al tener la condición excluyente CC distinto de A, cuando el cabezal esté en EOF, o sea, cuando el CC esté en EOF, también avanzará. ¿Mm? Entonces, la condición excluyente CC distinto de A también lo acepta al EOF y va a implicar un avanzar. Y ahí ya nos genera un problema. No podemos avanzar más allá del EOF. Va a haber una excepción, ¿no? Se va a parar nuestro programa se va a parar porque va a haber una excepción por parte de la cinta, ¿no? La cinta le va a decir, oye, no puedes avanzar más allá del EOF. Ok. Entonces, la condición excluyente CC distinto de A acepta al EOF. Obvio, ¿no? Disculpen, aquí está obvio, ¿no? Claro, porque el EOF, porque el EOF es distinto de A, obvio, ¿no? Acepta al EOF y puede, y avanza, ¿no? Y avanza. Y genera un avanzar, ¿no? Porque eso implica, ¿no? Genera un avanzar. Un avanzar produciendo un error. Un error. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo solucionamos?
Aquí nada más, porque yo siempre les digo, y es verdad, bueno, por si acaso no es de molestarlo, ni para que digan que yo soy buena gente, y nada, no quiero que me digan eso. Mis compañeros, mis colegas de trabajo me dicen, Gino, déjalo que ellos se den cuenta. Oye, pero pierdo tiempo. No, déjalo que ellos se den cuenta. Pasar al siguiente tema, me dice. Es una declaración jurada, en serio. ¿Cómo le vas a estar dejando que ellos se den cuenta? Bueno, aquí está mi copiecito. Este es el copiecito. Entonces, para evitar esto, incluya la condición CC distinto de EOF. CC distinto de EOF. Es decir, siempre en las condiciones excluyentes, debo aumentarle el EOF. ¿Sí? Ahorita hacemos nuestro copiecito para finalizar. Entonces, si CC no está en el brillo, siempre paro cuidando esa macana. CC distinto de A, digamos, ¿no? La condición que ustedes quieren. AND CC distinto de OFF. Entonces, siempre voy a incluir esto, ¿no? Por si no se acuerdan, este es la conjunción, ¿no? Es el AND, ¿no? Es el AND. Entonces, siempre incluir esto, ¿no? Siempre incluir esto. Entonces, recuerde, claro, ustedes si están tomando apuntes, pónganle copia. Pónganle copia. Entonces, siempre incluir en las condiciones excluyentes, siempre aumentar, ¿no? Aumentar. Siempre aumentar en las condiciones excluyentes el factor Boole, no CC distinto de EOF. Siguiente. Siempre use el AND, nunca el OR. Lo podemos ver la próxima clase por qué, ya. Al decir OR puede ser alguno de ellos. En cambio, con el AND decimos distinto de esto y distinto de ellos. Le decimos distinto de ambos. Claro, si dice OR, puede ser alguno de ellos. Puede ser distinto de uno o distinto del otro. Aquí con el AND siempre use el AND en las condiciones excluyentes. ¿Sí? Obviamente se entiende que es en las condiciones excluyentes. Entonces sigan este copiecito, y con eso, créanme, se van a dedicar más a la lógica que a preocuparse por esos errores que pueden ver. Entonces, créanme, aquí no hay que 99%, no. Aquí es 100%, 100%. No hay que en algunos casos sí, en otros casos no, en todos los casos, en todos. Examen de práctico, de ayudantía, lo que sea, siempre utilicen una condición, aumentémosle una condición excluyente CC distinto de OFF y siempre usar el AND en las condiciones excluyentes. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenían preparado para hoy. ¿Tienen alguna consultita antes de finalizar? La próxima clase obviamente vamos a hacer ejercicio, ¿no? Una de ellas es el ignorar, digamos, los comentarios, ¿no? Los comentarios, ¿no? Nosotros ponemos / y ya entramos a un comentario, ¿no? Y vemos que el compilador lo ignora, ¿no? O ponemos comentarios multilíneas, es decir, en el caso de C ponemos, y Java, ¿no? / asterisco y cerramos con asterisco /, por ejemplo. Y ya hemos, con eso, varias líneas de código podemos comentarlas, ¿no? Tenerlo como comentario, varias líneas, pero comentarlas, ¿no? Ustedes manejan los comentarios, así que no necesito estarles explicando. ¿Alguna consultita antes de finalizar? Ingeniero, disculpe, cuando hablamos de arista, siempre afecta a los que no son letra o dígito. Otro significa ninguno de los anteriores.
Ah, ya, directamente, Depende de ¿no? lo que usted esté reconociendo. Si usted está reconociendo una coma y dice otro, quiere decir que ese otro es lo que no es coma, digamos. Ya, ingeniero, gracias. No letra o dígito nomás. Depende de lo que está hablando. De todas formas, si quiere al principio de la próxima clase me puede hacer la consulta y yo se lo grafico, ¿no? Con todo gusto, no me molesta. No se quede con la duda, que es lo peor. Gracias, ingeniero. No tienen por qué. Ingeniero, una Sí, sí, consulta. Cuando hizo el claro. diagrama de transición del if, ¿no? Ajá, De I transitaba un estado, ¿no? Y de ese estado tenía como en la arista otro, ¿no? Y transitaba donde estaba el lazo de dígitos y letras, ¿no? ajá, el barrio, digamos, de los identificadores, claro que sí. Ajá, ya. Y en ese momento, y directamente era reconocido después como un token, ¿no? Y Claro, porque, como un identificador, pero sí, donde estaba, antes de eso, donde estaba esa I, ¿no? Transitaba y después tenía en arista un otro. ujú. Ese otro, es decir, que podría reconocer un asterisco y después, posterior a eso, tener letras y dígitos, igual ser No, reconocido como un identificador. es que el otro no avanza. Después de la I y viene un asterisco, dice usted, ¿no? Ajá. Entonces se va al barrio de los identificadores, pero se va con otro, no avanza. No avanza y se va por el otro del barrio de los identificadores y dice lo que está atrás de mí es un ID. En ese caso habrá reconocido la I solita como identificador. Ah, ya, pero es decir que se va a mantener, Sí, ¿no?, las reglas de identificador y no va a reconocer I asterisco A, no, B, C, D, no lo va a reconocer no lo va como a reconocer. identificador, Pruébelo ¿no? si usted, Ah, pruébelo usted ya. para que quítese la duda. Después de la I viene su Ujú, asterisco, ¿no? Con ese asterisco se va por otro. ujú. Recuerden que otro no avanza, no se lo come, como decía este compañero que le comentaba. Al asterisco no se lo come, Ah, no lo ya. avanza, no lo avanza. Y va a usted que decir lo que está detrás de mí y se va a referir a la I, a la I, a la I solita, es un ID, va a decir. Ya está bien, gracias. ¿Está bien? Pero pruébelo, ¿no? Si tiene duda, en la próxima clase me lo vuelve a preguntar, no me molesta. ¿Alguna otra consultita, jóvenes? No hay problema. Jóvenes, pasen muy buenas noches. Nos vemos el próximo, lamentablemente muy largo, el próximo martes. Continuamos el próximo martes. Y ya vamos a finalizar el avance que varios me preguntan del primer parcial, ¿no? La próxima martes ya vamos a completar el avance del primer parcial. Y podemos conversar sobre el primer parcial el próximo martes. Que pasen buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Recording.